Cuando vemos este texto, ¿verdad?, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nos tenemos que detener, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Nos tenemos que detener un momento. ¿Cuánto dicen amén? Porque Cristo viene primero por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Hay pastores que ya no creen en el arrebato. ¿Sabía usted eso? Pero en Mateo, ¿verdad?, 24 y 25 dice que estarán dos mujeres y una será tomada y la otra será dejada, dice ahí. En primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, capítulo 4, versículo 13 a 18, dice que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no aquí en la tierra, pero en las nubes. Cuando dicen amén, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos aquí en el versículo 1, ¿verdad?, si tiene su Biblia abierta, fíjese ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mantener en mente que Cristo viene primero, antes de la gran tribulación, viene por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Para reunirnos con Él en el cielo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? 7 años después, Cristo desciende a la tierra con su iglesia, nosotros con Él, ¿verdad? Y entonces el Señor va a establecer su reino milenial, su reino de 1000 años, y Él va a reinar aquí en la tierra, y nosotros vamos a reinar con Él también, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Existe el peligro de que tú y yo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes Gálatas 1? Gálatas 1, cuando Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ustedes estaban siguiendo bien al Señor, pero ahora alguien vino, los perturbó y los movió a ustedes de donde estaban ustedes antes. ¿Verdad, hermano? Existe el peligro de que tú y yo nos movamos. Hay iglesias, hermano, hay denominaciones, hermano, que ya, hermano Lorenzo, yo le doy gracias a Dios por usted y por mí, que todavía estamos agarrados de la palabra y de la sana doctrina, porque hay iglesias que ya no prediques porque vas a sentir incómoda a la gente. Lo que nos importa es que la iglesia se llene, que contemos las cabecitas y que contemos el dinero, mientras les damos una sobadita en la espalda y los mandamos al infierno. ¿Cuándo dicen amén? Pero esta iglesia es una iglesia que mientras yo sea pastor y mi hermano sea copastor, o él se quede con ella, se va a predicar la palabra de Dios aquí en este lugar. ¿Cuándo dicen amén? Den un aplauso al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Se va a predicar la palabra de Dios aquí. Pero aquí no estamos en juegos. Esto no es un club social. ¿Verdad? Yo le decía a la hermana Anita, ¿verdad?, que antes de que viniera Matilde, esto estaba lleno de mesas. ¿Se acuerda usted, hermano Lorenzo? Parecía un restaurante esto. Y estuvo así como por un año, creo yo. Pero a nosotros no nos importó. Yo me sentía incómodo. Es como estar ahí en una plataforma de un restaurante, ahí predicando a las mesas, a los invitados, ¿no? Pero a mí no me importa, yo voy a seguir predicando la palabra, ¿verdad? Y esta persona pensó que al hacer eso, él iba a llenar aquí. No se le llevó, al contrario, se le vació, ¿verdad? Cuando dicen amén. Pero nosotros no estamos usando tácticas humanas. Nosotros venimos a adorar al Señor, ¿verdad? Venimos a alabarle en espíritu y en verdad, hermano, levantar nuestras manos, adorarle, pero con moderación. Cuando dicen amén, ¿verdad?, con respeto y sobre todo, ¿verdad?, dejarnos ya lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dicen amén, y enseñar la palabra, y la palabra nos cambia. Y yo he mirado, hermanos, yo he platicado con hermanos aquí que he tocado un tema. Vamos a decir el tema de la fornicación, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y hermanos que vienen y me dicen: me quiero casar, ¿verdad, hermano? Ha habido varios aquí que me han oído predicar y se han sentido, porque la palabra nos llega y nos hace sentir incómodos. Pero han venido y: ¿cómo le hago, pastor? Me quiero casar. La palabra tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? La palabra tiene poder para transformar, hermano, para ayudarnos a arrepentirnos del pecado que nos puede hacer mal. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hermano, en Romanos capítulo 6 y verso 23, que la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto dicen amén? No hay bendición en el pecado. ¿Cuánto dicen amén? La paga del pecado es muerte. Y el Señor nos habla
Y el Señor, ¿verdad?, nos redarguye con amor, porque es nuestro Padre que nos ama, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Que nos redarguye con amor. Y aquel amor que Él nos tiene. ¿Se acuerdan del mensaje que prediqué aquel domingo? En el que Él nos hablaba de que no nos preocupáramos. Y ¿se acuerdan, hermano? Y entonces usted y yo, ¿verdad?, debemos de querer, pues, a corresponder a ese amor que Él nos tiene a nosotros, ¿verdad?, con agradecimiento y con santidad lo más que podamos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo al capítulo 4, ¿verdad? Vamos, está trabajando la cosa, no hay problema, tenemos la Biblia, ¿verdad? El versículo 13, 4 y 13. Esta es la venida de Cristo, pero no la segunda venida, sino el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto dice la Biblia? Y dice aquí en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que lloréis acerca de los que duermen o de los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo demás, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, que esto que yo estoy hablando aquí, Pablo dice, no es palabra mía, es palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo he escrito no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que le va a decir, oh, eso es lo que dice Pablo, es lo que dice Pedro. No, es lo que dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si el Señor viniera hoy, no moriríamos nosotros. Seríamos transformados, 1 Corintios capítulo 15, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, o sea, que hay gente que se pregunta, bueno, si cuando el Señor venga van a resucitar los muertos, entonces, ¿por qué me han dicho a mí de que al morir yo me voy al cielo? Se va al cielo tu alma, se va al cielo tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Se va con el Señor. Estaba platicando con una hermana, ¿verdad? Hace un tiempito atrás, ¿no? Una hermana me dice, no, las almas no se van al cielo. En el capítulo 6, que el hermano Lorenzo, el otro día usted habló de eso, hermano, dice que entonces vi yo, dice, las almas estaban debajo del altar. ¿Y dónde estaban? Allá arriba. El alma y el espíritu del cristiano se va a la presencia de Dios. Y no está dormida la persona está despierta. ¿De dónde saca usted eso, pastor? ¿Se acuerda usted del capítulo 16 de Lucas? La historia de Lázaro y el hombre rico, que hablaban con Abraham. Ahí no estaban dormidos, estaban en el más allá, platicando unos con otros. Cuando Cristo, hermano, se manifestó, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, el capítulo 17 de Mateo, versículo 1, ¿quiénes se aparecieron ahí con Cristo? Moisés y Elías, que vinieron de allá. Sabían lo que estaba pasando, se daban cuenta, podían platicar, podían tener una... Claro que sí, usted vio lo hombre. Entonces, hermano, aquí en Tesalonicenses, cuando dice que el Señor viene con sus santos, los espíritus de los hermanos que están ya en la tierra, el Señor viene con los espíritus, y cuando Él venga a las nubes, dice que los cuerpos de estos hermanos, cuyos espíritus vienen con el Señor, van a salir de las tumbas y se van a reunir con sus cuerpos. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? La gloria al Señor. ¿Verdad, hermanos? Ahora aquí, por lo cual nos decimos, así que échele ganas, hermano. Usted ha oído que la gente dice, nadie ha muerto, nadie ha ido y venido para decirnos, mentira del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Moisés y Elías fueron y vinieron. ¿Cuánto dicen amén? El Señor Jesús fue y vino también. ¿Cuánto dicen amén? Así que adelante, tenía razón Teresa, échele ganas. Adelante, anímese, sigamos adelante. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Entonces el 16, porque el Señor mismo con voz de mando
con voz de arcángel. No dice que el Señor era un arcángel, dice que, porque eso dicen los testigos, dice con voz de arcángel. ¿Cuánto dice amén? ¿Verdad? Y sí, y con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? El Señor viene acompañado de los espíritus que están en el cielo, y los cuerpos van a salir de las nubes y se van a reunir los cuerpos con sus espíritus, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? En el 17 dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice aquí, para recibir al Señor en el aire. ¿Cuánto dicen amén? Y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15 dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted se acuerda cuando Cristo salió de la tumba? Cristo ya no era carne y sangre. Le voy a dar unas escrituras, apúntele, Juan 20 y Lucas 24. Lo que salió ahí, hermano, de la tumba, dice la palabra, ya no era carne y sangre, era carne y huesos. ¿Cuánto dicen amén? Ya ese cuerpo no tenía sangre, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Amén. Entonces, dice, ¿verdad? Dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, en el aire, en las nubes, en el aire, ¿se fija? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? O sea, el Señor viene y el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? El Señor puede venir, hermano, en los próximos 6 años. El Señor puede venir en los próximos 6 meses. El Señor puede venir en los próximos 6 días. El Señor puede venir en las próximas 6 horas. Puede venir en los próximos 6 minutos, 6 segundos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. ¿Se acuerdan aquí, hermano, la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas vírgenes estaban preparadas? 5. ¿Cuántas eran? 10. ¿Cuántas estaban preparadas? 5. ¿Y cuántas no estaban preparadas? 5. La mitad de la iglesia no estaba preparada, hermano. Pero hay que estar preparados. Yo le insto para que estemos preparados. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, aquello y lo otro. Tenía ministerios en las iglesias, hermano Lorenzo. Echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos grandes señales y prodigios. Eran gentes con ministerios en la iglesia. Y dice que el Señor dice, les contesta y dice, entonces yo os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿verdad? Y es por eso, hermano, que dice el pastor, ya va otra vez a molestarme, a hacerme sentir incómodo. ¿Cuánto dicen amén? Es por tu bien. ¿Cuánto dicen amén? Tienes que estar listo, tienes que estar lista, porque el Señor viene pronto. Date cuenta, prende la televisión, enciende la televisión y date cuenta a la hora que estamos en este momento. ¿Cuánto dicen amén? No es tiempo de juegos ya más, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Le puedes dar un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En Apocalipsis capítulo 6, sí. Porque el Señor viene, no creo que voy a poder avanzar mucho. Ni modo, hermano, 11. Ni modo. Es un buen tema para seguirlo, ¿verdad? Este tema. Déjeme ver. Estoy diciendo esto porque lo digo. Que el Señor viene primeramente por su iglesia, a las nubes, al aire, ¿verdad? Cuando dice amén. Y después de la gran tribulación, después de los 7 años de la gran tribulación, el Señor viene a dónde? A la tierra, con su iglesia, con sus santos, ¿verdad? A la tierra, ¿verdad? Cuando dice amén. Fíjense conmigo aquí en el capítulo 6, ¿verdad? Aquí del libro de Apocalipsis. Dice, vi cuando, aquí está escribiendo Juan, el amado. Y dice, vi cuando el Cordero Jesús abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, probablemente los que tenemos en Isaías, hermano, ¿verdad? Con 3 pares de alas,
y ojos, no soy muy seguro, pero parece que eso es. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, yo Juan miré, dice, y he aquí un caballo blanco, ¿verdad? El anticristo. Y el que lo montaba tenía un arco, venía a quitar la paz de la tierra, venía a traer guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y le fue dada una corona para reinar por medio de la violencia, por medio de la guerra. Le fue dada una corona, dice, y salió venciendo y para vencer. Vino a hacer guerra, vino a vencer, vino a derrotar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, como rojo, ¿verdad? Bermejo, ¿cuántos dicen amén? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Se llama paz en la tierra, hermano. Imagínense cuando vengan esos caballos, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero no se asuste, agárrese de Cristo. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Nuestra esperanza es que Cristo va a venir y nos va a arrebatar y nos vamos a ir con Él antes de que todo esto pase, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Por eso usted no se preocupe, nada más agárrese de Cristo. Agárrese para que se pueda ir con Él, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, y salió otro caballo bermejo, dice, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y ya no hay paz en la tierra, hermanos. Y que se matasen unos a otros, mire qué terrible. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí, yo Juan, porque es el que está escribiendo, al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, fíjese aquí, hermano, 2 libras de trigo por un denario, ¿verdad? Un denario era lo que ganaba una persona en todo el día, ¿verdad? Dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino, ¿verdad? Y estaba oyendo al pastor, ¿verdad? David Jeremiah, no sé cuántos aquí lo conocen, es un experto en escatología, y él estaba diciendo, ¿verdad? Dice, aceite y vino, dice, no era cosa de gente pobre, era cosa de gente rica, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, hermano, que durante la gran tribulación va a incrementar la guerra, va a incrementar la violencia, va a incrementar la maldad. Jesús dijo en Mateo 24, 25, y va a haber escasez de comida, hermano. No queremos estar aquí, vámonos. Cristo está por venir, vámonos con Él. Si tú andas jugando juegos, te vas a quedar. ¿Y qué te espera? Te espera lo peor, te espera la decapitación. ¿Quieres estar aquí para eso? Vámonos con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Vámonos con Él. Vámonos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. ¿Se ha fijado usted? Cuando alguien cuando alguien se muere, ¿verdad? Se pone amarillo, cuando dice amén, se le va el color. Mi hermano Lorenzo, en el 83, lo mataron y en el ataúd estaba verde, estaba amarillo, estaba verde, ¿no? Y fue algo que no me gustó, esa experiencia, no me gustó verlo. Y mi mamá le tomó fotos. Y un día estaba yo viendo unas fotos y me encontré una de esas, me encontré una foto de un coraje. Se miraba verde, se miraba amarillo, hermano. ¿Verdad? Usted vio la foto que le enseñó el hermano, mi hermano sigue la foto. Sí, el color, cuando uno está enfermo, ¿cómo se pone uno cuando uno está enfermo? Está hablando de enfermedad y de muerte. ¿Cómo nos ponemos cuando nos enfermamos? Amarillos, ¿verdad que sí? Entonces, aquí en el 7, ¿verdad? Dice, en el 8, perdón, dice, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, dice, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y Hades, que seguía a la muerte, que seguía el infierno, ¿verdad? Y le seguía, dice, y le fue dada potestad sobre de la cuarta parte de la tierra para matar
con espada, para matar con violencia, con guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiero decir algo, hermanos. Tenga cuidado con lo que oye en el radio, los predicadores que ven usted en la tele, porque muchos de ellos están equivocados, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Oíamos una hermanita, el hermano Lorenzo y yo, y platicaba con ella, y me dice la hermana, ya estamos en el caballo rojo. Y dije yo, ¿cómo es posible que estemos en el caballo rojo, en el bermejo, si no ha venido el blanco? El blanco es el anticristo. ¿Dónde está el anticristo? El anticristo no puede venir. ¿Por qué? Porque está la iglesia aquí, el Espíritu Santo en la iglesia. No puede venir el anticristo hasta que nosotros nos vayamos aquí. ¿Cuánto dice amén? Todos esos hermanos, que uno agarra su enseñanza. ¿Cuánto dicen amén? Le dije, ¿cómo puede ser el caballo bermejo ahora si no ha venido el blanco? No puede venir, dice. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y dice en el 9, cuando abrió el quinto sello, y bajo el altar las almas. ¿A dónde se van las almas cuando se mueren? Porque ya me cansé de oír ese disparate. Que el espíritu se va con el Señor, pero el alma se va, no sea. No, hermano. Si eres cristiano, tu espíritu y tu alma se va con el Señor. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Si no tienes a Cristo, pues estás terrible porque te vas al otro lado, ¿verdad? Yo conozco un joven, hermano, que se quería suicidar, hermano Lorenzo, se quería suicidar, hermano Matilde. Y yo le decía a este joven, si te matas, te puedes ir al infierno. Piénsale, y eso lo ayudó a no matarse. Estaba decidido que se iba a matar. Pero eso, el temor, ¿verdad? Le dije, cuidado, te pudieras encontrar en el infierno. Y eso lo ayudó a olvidarse de esa situación. Ahorita este hombre ya conoce al Señor y está caminando con él. ¿Verdad? Porque hay poder en el Señor, ¿verdad? Cuando dicen amén. Hemos orado, ¿verdad, hermano? Por esta situación, por aquella otra, por este problema, por aquel otro. Y el Señor oye, el Señor escucha y el Señor obra. ¿Cuánto dicen amén? Dan un aplauso al Señor en esta hora. Yo no sé por qué estés pasando en esta hora, por qué problema estés pasando, por qué situación, ¿verdad? Por qué estés pasando en esta hora. Pero clámale al Señor, Él te va a oír. En aquel mensaje que vimos el domingo fue, creo, hermanos, donde dice en el capítulo 3, ¿verdad? De Éxodo, yo he oído el clamor de mi pueblo, yo he mirado su aflicción. Cuando pases por las aguas, decía en Isaías 43, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, porque yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo, 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 yo voy a estar contigo. ¿Cuánto dicen amén? Eso dice el Señor. ¿Cuánto dicen yo de Dios? Yo voy a estar contigo. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué estás pasando en esta hora? Clámale al Señor. Él te va a oír. ¿Cómo sé? Ahí lo dice, Éxodo 3. Él oyó el clamor de su pueblo. ¿Verdad? No te canses de clamar, hermano. ¿Verdad? Yo estaba clamando, hermana Mati, ¿verdad? Usted sabe, por uno de mis hijos, por 3 años, ahí era un infierno aquello. Y ahorita ese infierno se acabó, gracias a Dios. El Señor me dio, y así como me dio a mí, le va a oír a usted también. Busque al Señor. Santifíquese también. ¿Verdad? Acérquese al Señor lo más que pueda. Porque a veces, hermano, nuestro pecado puede estorbar las oraciones. Ahí en Primera de Pedro lo dice, que una mala relación con mi esposa va a estorbar mis oraciones. Pecado, Isaías capítulo 1 dice que pecado va a estorbar también mi relación con el Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Tratemos de portarnos lo mejor que podamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? Entonces el 11 dice, y les dieron vestiduras blancas. Cuando tú ves vestiduras blancas, estás hablando de redimidos por la sangre de Jesús, ¿verdad? Dice, pero no terminé el 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? O sea que en el cielo las almas pueden hablar y se pueden dar cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Dice, y clamaban a gran voz estas almas diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, ¿verdad? Como ellos. Versículo 12. Hay gente que dice que ya la gran tribulación ya pasó. Yo le pregunto a usted, según el verso que sigue, si ya pasó. A ver, usted, el versículo 2. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto mundial. ¿No ha pasado eso? ¿Cuánto dicen amén? Dice, y el sol se puso negro. ¿Cuándo pasó eso en el primer siglo? Porque estos dicen que ya pasó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuándo pasó eso, hermanos? ¿Cuánto dicen amén? Eso todavía es futuro, ¿verdad? Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Esto no ha pasado todavía, eso es futuro todavía. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿verdad? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Segunda de Pedro capítulo 3 dice eso. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso va a pasar durante la gran tribulación, pero no ha pasado todavía. ¿Cuánto dice amén? Y los reyes, dice, y los reyes de la tierra, 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas con las grandes rocas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente te dice aquí, Cristo es amor, y ciertamente Cristo es amor, pero va a haber un día, hermano, en que Él va a desatar su ira sobre este mundo que lo despreció, y ha despreciado a Dios, y ha despreciado la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Leo el verso 17, amén, ¿verdad? Y dice, porque el gran día de su ira del Cordero ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios nos ayude, hermano. Ahora, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Su iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dice la palabra de que Dios, bueno, en inglés me lo sé, el texto, hermano, dice God has not appointed us unto wrath, but unto salvation, ¿verdad? Dios no nos ha puesto para que experimentemos su castigo, su ira, pero para experimentar salvación, ¿verdad? Entonces nosotros, Dios no quiere que pasemos tú y yo por la gran tribulación. Te pregunto algo. Antes de que Dios juzgara a Sodoma y Gomorra, ¿sacó a su gente de Sodoma y Gomorra o los dejó ahí? Los sacó de ahí, sacó a Lot y sacó a la esposa de Lot y a las hijas de Lot. ¿Se acuerdan, hermanos? Antes de destruir al mundo, hermano, con el diluvio, ¿qué hizo el Señor? Puso en el arca a Noé, a sus 3 hijos, a sus mujeres y a su mujer. ¿Cuánto dicen amén? Dios no va a dejar que su pueblo pase por el experimento del juicio. ¿Verdad? Es por eso que yo estoy convencido de que nos vamos a ir del arrebatamiento. ¿Cuánto dicen amén? Nos vamos a ir de aquí. Ahora, Él viene primero por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Él viene por su iglesia, Él viene, más o menos yo creo, al principio de la gran tribulación, por ahí, mientras Él nos lleva al cielo, y allí en el cielo vamos a compadecer ante Él y le vamos a dar cuentas de nuestros hechos. Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que le he dicho? ¿Verdad? Romanos capítulo 14, versículo 11. Y también 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y mientras nosotros estamos en el cielo con Él, la tierra está pasando por el infierno. Lo que leímos de Apocalipsis 6, de la venida de los 4 caballos, que yo pienso, cuando está equivocado, que es yo pienso, hermano Lore, no sé qué piensa usted, yo pienso que es un solo caballo que va cambiando de color, ¿verdad? Es un solo acontecimiento, ¿verdad? El caballo blanco representa al anticristo que viene como en son de paz, pero es una paz mentirosa. Dice la palabra que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación van a ser de una especie de paz, y luego los segundos, de la segunda mitad, ¿verdad? Los segundos 3 años y medio
van a ser de infierno aquí en la tierra. Dice la palabra, ¿verdad?, que el anticristo en el templo, no ha habido templo por 2000 años, ¿ustedes se acuerdan? Fue destruido en el 70, ¿verdad?, por los romanos en el 70 después de Cristo, y no ha habido templo. Se ha estado hablando de que van a reconstruir el templo, pero no lo han reconstruido. Pero para cuando esto pase, el templo tiene que estar reconstruido, hermanos. ¿Verdad? Porque el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, dice aquí. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, veamos aquí ahora, ¿verdad? Dice, fíjese conmigo, ahí en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene primero a arrebatarnos, y nuestra reunión con Él en el aire. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Podemos cambiar de forma de pensar si nos descuidamos. Aquí dice que sí. Ni os conturbéis. ¿Cuál sería otra manera de decir conturbéis? No se preocupen, no pierdan el sueño, no pierdan la paz. Y por espíritu, que hay espíritus engañadores. ¿Qué somos nosotros? Somos espíritus. ¿Forrados de qué? De carne. Los ángeles son espíritus, dice Hebreos, si quiere apúntelo, Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son espíritus, ministradores. Ahí lo va a encontrar en Hebreos capítulo 1. Entonces, con todo respeto, ¿qué andan siguiendo los católicos? Espíritus engañadores, hermano, espíritus engañan por todos lados, ¿verdad? Pero eso no nada más está entre ellos, está también en nuestras iglesias también. Hay mucho error, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Muchas prácticas antibíblicas. El Espíritu Santo se mueve y es un Dios vivo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el Espíritu Santo nunca va a endosar error. El Espíritu Santo, hermano, nunca va a promover error. El Espíritu Santo se va a mover, como dice la Escritura. ¿Verdad? Habla de lenguas, pero dice que por turno, hasta 3 nada más, y tiene que haber interpretación, porque si no hay interpretación, la persona se tiene que... Eso lo dice la Escritura. Y vemos un desastre por todos lados. ¿Cuánto dicen amén? Ahorita vemos, ¿quién fue el que sopló el Espíritu Santo a los apóstoles? Cristo Jesús, ¿verdad? En el aposento alto, ¿se acuerdan? Ahorita vemos pastores, hermano, soplándole a la gente su mal aliento, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Señor nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor nos ayude, hermano. Debemos dejarnos guiar por lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dar un aplauso al Señor en esta hora. Le voy a hacer otra parte porque no voy a acabar, hermanos. Y luego, entonces, dicen todos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes mover en tu modo de pensar, hermano. No cambies tu manera de pensar. Déjate controlar por el Espíritu de Dios. Déjate controlar por la palabra. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por aparición. ¿Verdad? Dice la palabra, te doy un texto. Dice que hay un Espíritu Santo falso. ¿Dónde, pastor? ¿Sabes con qué apuntar? Apúntalo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Búsquenlo ahorita. Yo todo lo que te voy a decir, te lo voy a decir con capítulo y con verso, para que lo encuentres, hermano. Búscalo y encuéntralo. No os dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, o por mensaje, sermón, ni por carta. Hay cartas apócrifas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han oído hablar del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, son libros apócrifos. Tobías, Seridacis, Macabeos son libros apócrifos. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Amén. Son libros que no pertenecen a la Biblia. Los 66 que tiene la Reina Valera son los que Dios quería que estuvieran ahí. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ustedes lo encontraron, hermano? ¿Qué dice ahí? Sí, 11, versículo 3 y 4. Dice, vamos a leer los cuatro. ¿Alguien lo quiere? Matilde lo quiere. A ver, Matilde, fuerte, Matilde.
Mire, para que oiga a todos los hermanos. Sí, 11, 3 y 4. Pero que como la serpiente con su astucia engañó, que los sentidos sean de alguna manera extraviados de las sinceras seguridad de Cristo. Sí. Porque si viene el mundo predicando a otro Jesús, Fíjese, a otro Jesús. que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. ¿Se fijó? Si recibís otro espíritu. Bien lo toleráis. Tenemos que tener cuidado. Ahora, hermana Maki, ya que está usted ahí, ¿por qué no lee los versos 13 y 14? Fíjese, hermano, 13 y 14, 13 y 14. Fíjese lo que dice. Estos son falsos apóstoles, hebreos fraudulentos que se declaran como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. O sea, que tenemos que tener cuidado de conocer la palabra, estudiar la palabra. Lo que digo, lo que dijo el hermano hace unos días, hermano. Que la leamos, pero más bien que la estudiemos, que tratemos de memorizar, ¿verdad? Sí, que la profundicemos, ¿verdad? O sea, nos metamos ahorita, por meternos a la profundidad aquí, no podemos pasar del verso 2, pero ni modo. Si lo tengo que hacer en varias veces, lo hacemos, pero es muy importante eso, ¿verdad? Aquí. Ahora, note usted algo, hermano, aquí. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, ¿sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, dame el versículo 3, Ángel. Nadie os engañe de ninguna manera. Hay pastores engañando en esta hora, hermano. Porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Pero ya estamos viendo las iglesias en malas condiciones. El anticristo puede venir, pero hace falta un templo, el templo de los judíos, y hace falta que la iglesia sea arrebatada para que él pueda venir. Entonces vemos ahí, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y el hijo de perdición. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Primero va a venir la apostasía. Tiene que haber un templo. Ahora, vamos al 4. Lo vamos a terminar, pero no voy a ir verso por verso. Después vuelvo y le hago una segunda, una tercera parte, no hay problema. 4. El cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Él está en contra de la palabra, en contra del evangelio, en contra de todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de los judíos, como en el templo de Dios, como Dios. Tiene que estar ese templo aquí. Si el templo no está aquí, el anticristo no se puede cumplir lo que está ahí. ¿Cuánto dicen amén? No se puede. Con mucho respeto, hay uno que se sienta en un templo y se hace pasar como Dios. Le llaman la cabeza de la iglesia, le llaman el Santo Padre, el Sumo Pontífice, le llaman la roca. Cristo Jesús es la roca, ¿verdad? Primera de Corintios 10:4. ¿Verdad? La cabeza de la iglesia, dice la palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es un tipo, esta persona, un tipo del anticristo, no sé si él lo sea, ¿verdad? Pero ahí dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira usted la similitud, ¿verdad? Vamos al 5. ¿No os acordáis que cuando yo, Pablo, estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que detiene al anticristo. ¿Qué lo detiene? Mire, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces tiene que venir primero la apostasía. Tiene que haber el templo de los judíos y tiene que ser quitada la iglesia, tiene que ser arrebatada. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos al 7. Porque ya está en acción desde hace 2000 años el misterio de la iniquidad. Primera de Juan hablaba de eso. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién cree que es el que lo detiene? El Espíritu de Dios está aquí.
hasta que Él a su vez, el Espíritu Santo, se ha quitado del medio. Y dice uno, bueno, ¿cómo puedes quitar al omnipresente Espíritu Santo llevándote a la iglesia? El Espíritu Santo que está dentro de la iglesia, llevándote a la iglesia, ¿verdad? Arrebatando a la iglesia. ¿Verdad, hermanos? La iglesia se tiene que ir para que Él se manifieste. Y tiene que haber un templo de los judíos aquí para que Él pueda sentarse en ese templo y se haga pasar como Dios, la dice. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 19? Cuando Cristo vuelve a la tierra otra vez y ni siquiera pelea, nada más con el poder, con el resplandor, hermano, y lo que sale de la boca de Él destruye a todos los enemigos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Hay poder en la palabra de Dios. Jesús, hermano, habló y se hicieron los mundos. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Verdad? Lo que dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios al principio, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Él habló y todo se hizo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces se manifestará aquel equipo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Creo que sí alcanzo a. El equipo cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales. El diablo se especializa en milagros poderosos y peligrosos, ¿cierto? ¿Verdad? Inicuo cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios peligrosos. ¿Verdad, hermano? Y dice, y con todo engaño. El engaño viene del diablo, el engaño no viene de Dios, hermano. Si hay algo que se está creyendo en una parte, hay algo que se está practicando en una iglesia que contradice a la palabra, que no concuerda con la palabra, pero choca con la palabra, ese engaño, ese error, y no viene de Dios. Así de fácil, ¿verdad? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es peligroso rechazar al Señor, hermanos. Todos lo rechazan, ¿verdad? Agárrese. ¿Sí, hermano? Porque ¿qué es lo que pasa? Que nuestro corazón, si lo rechazamos, se va a llenar de callos y cuando querramos sentir, ya no vamos a poder sentir, hermano. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta gente? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No quisieron creer la verdad, perfecto, crean la mentira. Destrúyanse ustedes solos. Me rechazaron. Yo quise que, segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cuánto dicen amén? Pero ellos se quisieron perder y Dios dice, ¿se quieren perder? Pónganlo. Llévenlo. ¿Cuánto dicen amén? Por esto Dios, ¿verdad?, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en el pecado, en la maldad, ¿verdad? Versículo 13, ¿verdad? Hasta ahí nada más. Entonces nada más. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, ¿verdad? Sino que se complacieron en la injusticia. Son temas bien interesantes. Cuando dicen amén, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué aprendimos en esta noche, hermanos? ¿Verdad que el Señor viene pronto, ¿verdad, hermanos? Viene pronto. Encendemos, hermano, la televisión, el radio, la noticia, nos damos cuenta. En el teléfono ahí sale todo, ¿verdad? Lo que está pasando, está terrible, hermano. ¿Verdad? Aquí en este país nos está yendo duro los latinos con ICE, ¿verdad? Y en Venezuela está caray la cosa también. En México,
¿verdad? En diferentes partes del mundo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Está muy difícil la situación, hermano. Y parece que las cosas están empeorando, ¿verdad? Y esto quiere decir que Él viene pronto, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan ustedes? Mateo 24, estoy resumiendo, que Él dijo de que en aquellos días sería como una mujer embarazada con dolores de parto. ¿Ustedes se acuerdan, hermanas? Cuando ustedes dieron a luz, primero los dolores que ustedes tuvieron eran dolores muy apartados, ¿verdad? Como dicen amén. Pero después, ya cuando ya venía el niño, ya venía la niña, los dolores empezaron a ser más frecuentes. Más frecuentes. ¿Cuánto dicen amén? Más frecuentes. Y más que, hermanos, más intensos. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que los dolores del parto, estamos viendo que están más frecuentes estas cosas y más intensos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor viene pronto, hermanos. ¿Verdad? Ya los judíos ya llevan mucho tiempo hablando, ¿verdad? De la reconstrucción del templo, lo cual va a ser un problema porque ahí donde está the Dome of the Rock, no sé cómo se llama, la mezquita de Omar, la bola esa que está ahí en Jerusalén, dice, ellos no van a dejar que los judíos pongan el templo ahí. Pues quién sabe cómo lo van a hacer, pero lo van a hacer, hermano. Quién sabe cómo se va a hacer eso, pero se va a hacer, porque la Biblia dice que va a pasar. ¿Verdad? Cuando dicen amén. Y hay una cosa, tal vez, ya creo que ya me quedé contento con lo que cubrimos aquí. Me gustaría ir, luego después va a predicar, va a predicar Lorenzo. Luego que me toque de nuevo, me gustaría ir a Mateo 24, a Mateo 25, hermano. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? La palabra dice, creo que en Daniel, en los últimos días aumentaría la maldad. O más bien es en Mateo. Pero también dice que en los últimos días, creo que es en Daniel, aumentaría la ciencia. Dígame usted si ha aumentado la ciencia o no. Dígame usted, mire, en un USB, ¿verdad? Usted le puede meter 2000 canciones. Ahí va. Las radionovelas de Calimán, hermano, yo las tengo todas menos una. Le voy a hablar con un amigo, voy a ver si me la consigue. Bueno, Pati, todas esas radionovelas las tengo en un USB. Ahí están todas, 28, ¿verdad? Y el amigo me consiguió otras 5 que no las pudimos conseguir, ¿verdad? Pero él me las consiguió, ¿no? Y las tengo en otro USB. Imagínense si ha aumentado ¿Usted ha mirado carros manejando solos? Carros manejando solos, ¿verdad? Sí, aquellas cositas del mercado, de la marqueta que llevan la comida, sí, son robots, hermano. No, hermano, está tremendo, ha aumentado la ciencia, pero también dice la palabra que en los últimos días aumentaría la maldad. Y la maldad, el amor de muchos se enfriaría, dice. Pero imagínense, eso es antes de que venga el anticristo, antes de que el mundo entre en la gran tribulación. Imagínense, hermano, cuando la tierra entre a la gran tribulación, ¿cómo se va a poner esto? En Apocalipsis dice, hermano Lorenzo, que la sangre le va a llegar creo que a los tobillos, a los caballos. Dice que se van a morir una tercera parte, no recuerdo, de los peces del mar. Hermano, olvídese. Vámonos en el arrebato, hermano, no nos queremos. ¿Se da cuando dicen amén? Vámonos con el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Póngase de pie, póngase de pie. Hermano Lorenzo, venga y ayúdenos, hermano. Sí. Gloria a Dios, a mí si nos puede dar el micrófono, hermano. Ya está.